París, año 1314. Tres princesas, esposas de los futuros reyes de Francia, fueron acusadas de traición, no política, sino carnal. Lo que comenzó como una sospecha terminó en torturas, ejecuciones públicas y una maldición que marcaría el destino de toda una dinastía. Esta es la historia real del escándalo de la Torre de Nesle. Un drama que lo tiene todo: poder, sexo, traición y sangre azul. El rey Felipe IV, apodado Felipe el Hermoso, era uno de los monarcas más poderosos de su tiempo. Su reinado consolidó la autoridad del Estado francés, debilitó al papado y aplastó a los caballeros templarios. Pero en casa, el destino le tenía reservada una humillación pública que ni su ejército ni su corona podrían evitar. Felipe tenía 3 hijos varones: Luis, Felipe y Carlos, herederos legítimos de la dinastía de los Capetos, y cada uno de ellos estaba casado con una noble de la poderosa Casa de Borgoña: Margarita, Blanca y Juana. Estas alianzas eran políticas, estratégicas, pero en el fondo, frágiles. La chispa del escándalo se encendió lejos de París. Isabel de Francia, hija del rey y reina consorte de Inglaterra, estaba de visita en la corte francesa. En Inglaterra, su vida conyugal con Eduardo II era infeliz y distante. Por eso, Isabel era astuta, observadora, y tenía buen ojo para detectar deslealtades. Como muestra de afecto, Isabel regaló a sus cuñadas unos bolsos bordados, pero, días después, los vio en manos de 2 jóvenes caballeros, Gautier y Felipe d'Aunay. ¿Casualidad? ¿Error? ¿O prueba de algo más? Isabel no dudó. Informó discretamente a su padre. Y así comenzó una investigación secreta, una que sacudiría los cimientos de la monarquía. Felipe IV ordenó vigilar a las princesas, interrogó a sus doncellas y pronto arrestó a los hermanos d'Aunay. Bajo tortura, confesaron haber mantenido relaciones con Margarita y Blanca durante meses. Incluso dijeron haberlo hecho en la misma Torre de Nesle, una torre solitaria en la ribera del Sena, un lugar que hoy es leyenda, pero entonces fue escenario de pasiones ocultas y traiciones imperdonables. La noticia se filtró a la corte y al pueblo. La indignación fue inmediata. ¿Cómo podían las esposas de príncipes mancillar la sangre real? ¿Y qué pasaría con los herederos nacidos de esos matrimonios? Los hermanos d'Aunay fueron condenados a muerte. Fueron brutalmente castrados, desollados vivos y ejecutados públicamente. El mensaje era claro: el adulterio con sangre real se pagaba caro. Margarita y Blanca fueron enviadas a prisión perpetua, encerradas en castillos fríos, sin compañía, sin perdón. Margarita murió al poco tiempo. Algunos dicen por enfermedad, otros por orden de su esposo. Juana, la tercera princesa, también fue acusada, pero salvada por su marido, Felipe. Aún así, su reputación quedó marcada para siempre. El escándalo dividió a la familia real, pero también expuso las tensiones dentro de la aristocracia francesa. Muchos veían estas condenas no solo como castigo, sino como ajustes de cuentas políticos. Felipe IV murió pocos meses después. Algunos decían que fue de pena, otros que fue maldito. Sus 3 hijos subieron al trono uno tras otro: Luis X, Felipe V y Carlos IV. Pero ninguno dejó herederos varones legítimos. Con ellos, terminó la línea directa de los Capetos, y comenzó una lucha por el poder que desembocaría en la Guerra de los 100 años. Todo por una cadena de engaños, sospechas o quizás ambiciones demasiado humanas. Muchos creen que este escándalo fue más que una historia de adulterio. Ese mismo año, el gran maestre templario Jacques de Molay fue quemado vivo, y desde la hoguera lanzó una maldición: Felipe, Clemente, Enrique,
Antes de un año, os llamo al tribunal de Dios. Y así ocurrió. El Papa Clemente murió, luego Felipe IV, luego su heredero, uno por uno. ¿Fue justicia divina, coincidencia o una historia escrita por los vencedores? Lo cierto es que el escándalo de la Torre de Nesle marcó el principio del fin de una era, una historia de amor prohibido, ambición, castigo y consecuencias históricas irreversibles. ¿Crees que las princesas fueron culpables? ¿O víctimas de un juego de poder? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias oscuras de la realeza, suscríbete para no perderte la próxima. Porque en la historia siempre hay algo que se intenta ocultar.